perro que habla aterroriza a la ciudad. Hola terror en la red, te mando mi historia, es desconcertante, pero ocurrió y mi familia quedó muy afectada por ella, sobre todo mi hermana. Años atrás, en nuestra antigua casa, teníamos dos perros, uno llamado Billy, que vivía dentro de la casa, y otro que solía deambular por las calles. Recuerdo vívidamente una noche en particular. Mi madre, exhausta tras un largo día de trabajo, se retiró temprano a su habitación. Eran aproximadamente las 10:30 de la noche. Mi hermana, Raquel, y yo nos quedamos viendo la televisión en la sala. Billy, el perro de la casa, siempre se mantenía cerca de Raquel, como su sombra fiel. Sin embargo, esa noche notamos que no estaba a su lado como de costumbre, pero no le dimos mucha importancia. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso creíamos. La casa estaba sumida en un silencio casi sepulcral, roto solo por el murmullo de la televisión que mi hermana y yo veíamos distraídamente. Mi madre, agotada después de un largo día de trabajo, se había retirado a su habitación para descansar. De repente, el aire pareció volverse más denso, cargado de una extraña energía que erizaba la piel. Fue entonces cuando escuchamos la voz de mi madre resonar desde su cuarto, diciendo, «Ustedes también tengan buena noche». Nos miramos confundidos, un escalofrío recorrió mi espalda. Ninguno de nosotros había dicho nada. La confusión se transformó rápidamente en preocupación. Nos apresuramos a explicarle a mamá que aún no le habíamos dado las buenas noches, que era demasiado temprano para eso. Al escuchar nuestras palabras, su rostro se tornó pálido, como si la sangre hubiera abandonado su cuerpo de golpe. Con un temblor en la voz, nos contó lo que había experimentado. Mientras yacía en la cama, medio dormida, había sentido una presencia a su lado. Al abrir los ojos, vio a Billy, nuestro perro, sentado junto a ella en el colchón, sus ojos brillando con una intensidad que no era natural. Pero no fue solo su presencia lo que la aterrorizó. En el silencio de la habitación, Billy había movido su boca de una manera antinatural y, con una voz que no pertenecía a este mundo, había susurrado, «No estás sola, nunca lo estarás». La frase resonó en su mente como un eco macabro, una promesa oscura que parecía venir de las profundidades de un abismo insondable. El miedo la envolvió como una marea helada, y con el corazón desbocado, salió corriendo de la habitación, buscando refugio en la sala con nosotros. Esa noche, nos quedamos juntos, sintiendo que las sombras se alargaban más de lo normal, que las paredes susurraban secretos que no queríamos escuchar. Esa fue la primera vez que nuestro perro habló. Terror en la red busca revelar esos videos paranormales, leyendas urbanas que aún permanecen ocultos para la humanidad o hechos que quieras que todos conozcan. Si tienes algún video inquietante, no dudes en enviárnoslo al correo que ves en pantalla. La segunda ocasión en que lo inexplicable se manifestó fue una tarde que parecía inofensiva, justo después de la comida. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja ominoso. Habían sobrado algunos huesos del almuerzo, y mi padre, sin pensar demasiado en ello, decidió dárselos al perro que vivía afuera, un animal callejero que solía rondar por nuestra casa. Yo tenía unos 10 años en aquel entonces y me preparaba para ir al colegio, ajeno a lo que estaba por suceder. Mi padre, tras despedirse de mí, se quedó solo en casa con Billy, nuestro fiel perro. La casa estaba envuelta en una calma que, retrospectivamente, parecía el preludio de un mal augurio. Mientras se duchaba, disfrutando del agua caliente que caía sobre su piel, un sonido extraño rompió la tranquilidad. Era una voz, pero no cualquier voz, era un susurro que parecía emanar de las paredes mismas, filtrándose por la puerta del baño cerrada. «¿Por qué me dejas con hambre?», se quejó la voz, cargada de un resentimiento que helaba la sangre. El corazón de mi padre se detuvo por un instante. Miró hacia la puerta, la mente luchando por encontrar una explicación racional. Se agachó lentamente, con el miedo apretando su pecho, y miró debajo de la puerta. Allí, en la penumbra del pasillo, estaba la silueta de Billy, su sombra proyectándose de manera distorsionada y antinatural. Sus ojos, dos pozos oscuros, parecían perforar el alma de mi padre con una intensidad que no era de este mundo. Aterrorizado, salió del baño sin siquiera secarse, el agua goteando de su cuerpo mientras corría por el pasillo. Con manos temblorosas, buscó los huesos que había dado al perro de afuera y, sin pensarlo dos veces, le ofreció una parte a Billy, como si al hacerlo pudiera aplacar el reclamo espectral que había escuchado. Temía lo que podría suceder si no lo hacía. La tercera vez que lo inexplicable se manifestó en nuestra vida fue unos años después, y esta vez el horror se ensañó con mi hermana Raquel. Era una noche aparentemente tranquila,
alrededor de las 8. La oscuridad había caído sobre el vecindario y un silencio inquietante se extendía por las calles. Mis padres y yo habíamos salido al supermercado a comprar algunas cosas, dejando a Raquel sola en casa, una decisión que más tarde lamentaríamos profundamente. Raquel, buscando relajarse, decidió darse un baño. El agua caliente llenaba la bañera y el vapor comenzaba a empañar los espejos, creando formas distorsionadas que parecían danzar en la penumbra. Mientras se sumergía en la calidez del agua, un sonido inesperado la sacó de su tranquilidad. Era el chirrido de una silla arrastrándose lentamente cerca de la puerta del baño, un sonido que resonó en el silencio con una claridad escalofriante. El corazón de Raquel comenzó a latir con fuerza, cada pulso retumbando en sus oídos. Fue entonces cuando escuchó una voz que hizo que la sangre se helara en sus venas. Era la voz de nuestro abuelo fallecido, su tono familiar y al mismo tiempo perturbador, que decía: «Raquel, te estaba esperando». Las palabras flotaron en el aire como un susurro gélido, llenando la habitación con una presencia que no debería estar allí. Sobrecogida por el miedo, Raquel salió apresuradamente del baño, el agua aún goteando de su cuerpo mientras se envolvía en una toalla. Al abrir la puerta, se encontró con Billy, nuestro perro, parado en el umbral. Sus ojos, normalmente cálidos y amigables, ahora eran pozos insondables de oscuridad, mirándola fijamente con una intensidad que parecía atravesar su alma. Era como si intentara comunicar algo más allá de lo comprensible, un mensaje oculto en las profundidades de su mirada que Raquel no podía descifrar. La casa, que siempre había sido un refugio seguro, se sentía ahora como un lugar extraño y amenazante. Las sombras se alargaban en las esquinas, y el aire estaba cargado de una tensión palpable. Raquel, temblando, se alejó lentamente, sin apartar la vista de Billy, temiendo que si rompía el contacto visual, algo terrible podría suceder. Esa noche, cuando regresamos del supermercado, la encontramos sentada en el sofá, pálida y temblorosa, incapaz de explicar del todo lo que había experimentado, pero sabiendo que algo oscuro había cruzado el umbral de nuestra realidad para dejar una marca imborrable en su memoria. El último acontecimiento me ocurrió a mí. Era alrededor de las 12:30 de la madrugada. Estaba en mi habitación, mirando mi teléfono mientras el resto de la casa dormía. Con el rabillo del ojo, vi una silueta negra correr de un lado al otro, atravesando la pared como si fuera humo. Sobrecogido por el terror, escuché una voz ronca y áspera debajo de mi cama que susurró: «Tranquilo, yo te cuido». Me congelé de miedo, apagué mi teléfono y me cubrí por completo con las sábanas, temblando. Unos meses después, Billy fue atropellado y murió. Aún hasta la fecha, el recuerdo de aquellas noches persiste, como una sombra que no se desvanece. La voz de Billy, ronca y áspera, sigue resonando en mi mente, un eco inquietante de un misterio que nunca llegamos a comprender del todo. Esa presencia, esa entidad que habitaba en nuestro perro, dejó una marca indeleble en nuestras vidas, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra lógica y comprensión. Raquel jamás ha aceptado tener otro perro en casa. Hemos llegado al final. Si tienes alguna historia que quieras contarnos, envíalo a Terror en la Red. Si te gustó el video, deja un like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video. Hasta pronto.